Estamos con Máximo García, que es el presidente de afectados por los efectos de la central nuclear de Almaraz. Se ha encadenado a las puertas de la central para protestar sobre estas instalaciones que, según él, causan mucho mal. Cuéntanos, Máximo. Bueno, pues aquí estamos en la central nuclear de Almaraz, que lleva 40 años engañando a todos los vecinos de la zona. Cada vez hay más fugas, cada vez hay más escapes y prácticamente no tenemos información ninguna. Cada vez que hay escapes y fugas, ellos dicen que es nivel cero. Pero desde que hubo la fuga del 13 de julio del 88, donde sonaron todas las alarmas en todos los pueblos que hay alrededor, las desconectaron y no han vuelto a poner alarmas ninguna. Los medios de comunicación lo tienen manipulado, ni viene en televisión ni nada, y ellos lo tienen todo comprado y manipulado. Entonces, pues es una vergüenza que una central nuclear que da tantos puestos de trabajo, el 80% sean de fuera, el 20% son enchufados, y luego todos los impuestos, que son cientos de millones, los pagan en Bilbao. ¿Qué nos quedan aquí? Miles de bidones de productos radiactivos, los generadores de vapor que están metidos ahí, las barras de plutonio, y nos quedan la mierda para cientos y miles de años. Es una vergüenza cómo nos manipulan a los extremeños. ¿Y tú crees que el hecho de que esté aquí la central nuclear causa enfermedades en los pueblos de la zona o de su influencia? Por supuesto, no sé, no quieren hacer estudios ni nada, pero aquí hay muchos casos de sarcoma de Ewing, que es un sarcoma que afecta a los huesos. Nosotros aquí nos afecta a todo el mundo los huesos porque emite mucha radioactividad, alfa, beta y gamma, y eso produce extraordinariamente a los huesos, y por eso hay tantos sarcomas de Ewing, enfermedades raras, y cada vez hay más. Hace poco ha habido una parada, ¿no? ¿Y sí. ¿Qué ha pasado en esa parada? Bueno, pues cada 2 por 3 se para la unidad 1, la unidad 2 están cada vez peor, no quieren invertir en ella y cada vez, pues claro, es lógico porque saben que la van a cerrar pronto y entonces pues tenemos ahora un peligro grandísimo, porque como no se quieren gastar dinero en arreglarla y cada vez hay más fugas y más escapes, porque el año pasado hubo muchas, pero el anterior también ha habido muchas fugas y escapes, muchas paradas no programadas, es una vergüenza, no sabemos nada ni nos enteramos de nada. Lo suyo es que tendrían aparatos, detectores, alarmas, pastillas de yodo, todo correcto, que eso es el PENCA, que es obligatorio en todas las centrales nucleares de España, es obligatorio, pero aquí no tienen nada de nada. En caso de que haya un escape no nos enteramos de nada. ¿Y qué alternativa planteas tú a la central nuclear? Bueno, pues hay muchas formas de producir luz, ¿no? Hay muchas formas, hay 19 formas de producir luz. Con parques eólicos, hay muchísimas formas de producir energías limpias. Esto es una energía sucia, radiactiva y asesina. Muy bien, ¿y qué piensas hacer aquí? ¿Cuánto tiempo piensas estar aquí encadenado? Bueno, pues no sé, hasta que venga la Guardia Civil y nos echen de aquí, porque quieras que no, ellos tienen mucho poder y bueno, yo ya me he encadenado más veces y llevo muchos años protestando. Entonces, pues bueno, estaremos aquí un rato, los medios de comunicación no van a venir porque no quiere venir nadie. Ya no quieren ni venir ninguna televisión, los tienen a todos amenazados y comprados. Yo no había dicho nada. A ti no te tiene que grabar ese señor, José. A mí no me grabe. Dile ese señor que no te grabe. Está grabando, ¿vale? Está grabando. Pero por cierto, quitando de eso de Masi, por favor. No, quítalo. Está grabando. Mira, esto es una cañada real. No tiene que quitar los otros ni aquí. Eso es una cañada real, pero esto es una valla que es la propiedad. Pero mira, ahí para adentro podéis hacer los otros que no sí, pero mira aquí, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Vale? Pero la valla es privada, por favor, te lo pido. Una cañada real. Pero no hagas. Haz lo que quieras, García. No te lo... Yo hablo con los políticos también, no pasa nada. Política. No pasa nada. A mí me tienes sin cuidado. A mí también me da igual, porque no he votado ninguno, soy uno y ni polla. Quítala de Alfa, hombre, ponlo en otro lado, joder. No pasa nada, tío.